Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene moroma, que de tanto trabajar. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y ahora soporto en el lomo, para que se viva mejor. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me ha perdonado, y su es la sociedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y yo lo soporto en el lomo, para que usted viva mejor. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me ha perdonado, y su alta sociedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. Bueno, salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera, ABCCOP. Estamos solos hoy, no vamos a tener nadie que nos interrumpa. Le mandamos un saludo al gallego que está laburando y no puede venir. Son días en los que la gente que trabaja con el turismo puede hacer un peso, ¿no? Sobre todo los chicos, no nos referimos a aquellos que trabajan con el turismo y le hacen apalada. Es bravo para los que son chicos y tienen que esperar un acontecimiento extraordinario. Es la teoría del derrame, ¿verdad? Cuando el negocio le llega a los chicos es porque el vaso ya viene chorreando hace rato. Porque hay gente que tiene la posibilidad de todo el año captar el 100% de las cosas. Cuando ya no puede, el que acapara todo no le da los brazos, por teoría del derrame le queda al resto, ¿no? Eso es la distribución de la riqueza, esos son los acomodos. Fundamentalmente los acomodos a través de las políticas que se elaboran, en este caso, en los temas nacionales y departamentales, ¿no? No es difícil de entender por qué se acomodan a través de el ingreso a partidos políticos que pueden ganar una elección, empresarios. Y cuando gana el partido político ese donde ingresan los empresarios, ponen dinero, ¿no? Presentan listas. Cuando ganan, ¿dónde ubican al empresario? No sé si es casualidad, pero para dar un ejemplo, los que son operadores turísticos van como director de turismo. Es una cuestión que, ¿verdad? Me hace acordar a este personaje que es el capo máximo de la Shell en la República Argentina. ¿Y dónde lo ubica Mauricio Macri el hombre? En YPF. Parecen casualidades, ¿no? Pero nunca se equivocan, ¿verdad? Los operadores turísticos nunca van a obras, ¿verdad? Y los que tienen empresa constructora nunca van a turismo. Es una cuestión
difícil de comprender, o no es difícil de comprender, no es difícil de comprender. Y como todo política, y una de las cuestiones que hay que creer o reventar, todos los temas están interrelacionados, porque parten de una base fundamental que se pretende ocultar. Es lo que se denomina la lucha de intereses entre dos clases sociales. Eso es lo que ha regido el mundo entero a través de su historia. Dicen que la historia del mundo está basada sobre la lucha de clase, el cambio de regímenes, ¿verdad?, de un sistema de producción al otro, fue a través de luchas de una clase sobre la otra, del régimen esclavista al régimen feudal, del régimen feudal al régimen capitalista, y del régimen capitalista al régimen socialista. Todo ha sido a través de la lucha de dos clases sociales, ¿no? Históricamente, hace miles de años que, solo en casos excepcionales, una clase social es la que maneja los destinos del mundo. Sería hoy las clases dominantes del siglo XXI, serían los predecesores de los esclavistas de hace miles de años, o de los señores feudales, ¿verdad? Son los sucesores. Los esclavistas son los antepasados en materia de dominio de los actuales, fundamentalmente banqueros, ¿no? Empresas multinacionales. Si nos metiéramos en el túnel del tiempo, deberíamos traer a aquellos esclavistas a dirigir las empresas multinacionales hoy, o aquellos señores feudales a dirigir las empresas multinacionales y los bancos hoy. La historia del mundo está basada en la lucha de clase. Y se acomodan, ¿no? Después, cuando ven en peligro el poder, denuncian lo que ellos mismos han hecho durante miles de años. Y claro, debemos aterrizar en Venezuela, porque no aterrizar en Venezuela sería una falta de respeto, no sé, no ver lo que hoy está en juego. Y no ver lo que está en juego es complicado. Como que aquel que está constantemente peleando para vivir mejor, que es lo que le pasa a miles de personas, millones, y no ve una cuestión como la que se va a dirimir mañana en Venezuela, como que pelea sin rumbo, como que su pelea o su lucha no va por buen camino. Y con esto no queremos decir que tenemos que estar a favor ciegamente de un sector. La cuestión es que fundamentalmente no se ha comprendido, porque el otro día decíamos nosotros, la segunda vuelta en la República Argentina tenía dos candidatos patéticos, ¿no?, pero que defendían con matices marcados dos modelos diferentes. Entonces tenía una segunda vuelta con el representante más puro del neoliberalismo, el hijo predilecto de Washington. Cuando decimos el hijo predilecto, es que todas las esperanzas de Washington, de Israel, de Alemania, de la derecha latinoamericana, estaban puestas en Mauricio Macri. Todo el dinero y los medios de comunicación al servicio de no permitir que el pueblo argentino votara en mayoría
al contrincante de Macri. Contrincante de Macri, y nosotros dijimos, si tuviera que elegir sin otra opción entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, elegiría una y un millón de veces a Daniel Scioli, por los matices. Bueno, hoy la derecha internacional, la derecha latinoamericana, cuando decimos derecha decimos el capital. Dentro de lo que se denomina derecha están los dueños del capital y sus empleados, sus asalariados. Los presidentes latinoamericanos son asalariados. Los presidentes latinoamericanos que defienden la llamada oposición venezolana son los asalariados del capital, con una excepción. Creo que Mauricio Macri no es asalariado del capital, él forma parte de la familia, porque él es uno de los empresarios más poderosos de Latinoamérica. Entonces ya está metido íntimamente en lo que es los intereses directos, las ganancias en definitiva que va a obtener el capital, endeudando a la República Argentina, privatizando, haciendo desaparecer el papel del Estado en las cuestiones de control, el Estado lejos de la economía al libre mercado, que según los Chicago Boys, la escuela de Milton Friedman, el mercado regula todo. La desregulación total del Estado sobre los asuntos del país apuntará a achicar lo más posible al Estado. Eso redunda en ganancia, porque hace ingresar abiertamente el capital privado, y dentro del capital privado está el suyo propio. Por eso Víctor Hugo Morales decía, con el triunfo de Macri vamos a tener una Argentina atendida por sus propios dueños. ¿Por qué los dueños? Porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Fíjense, volvemos a Venezuela y decimos, ¿el proceso bolivariano tiene el poder en Venezuela? No, está demostrado que no. El poder lo siguen teniendo los mismos, lo que pasa es que no pueden gobernar para ellos mismos. Entonces, cuando aparece el desabastecimiento de los alimentos, es un documento vivo del poder de los grandes grupos económicos que pueden esconder, acaparar los alimentos. Eso es una demostración de que el poder sigue estando en las mismas manos. Lo que pasa es que después de 15 años, aproximadamente, en Venezuela, van perdiendo el poder. Tampoco se puede sacar de un día para el otro, aunque tomé el poder por las armas. Tampoco se puede sacar de un día para el otro. Por mil dificultades que surgen después de cientos de años, en los que esta misma clase social que decíamos recién está enquistada fundamentalmente en la economía. Es un sistema capitalista, ¿no?, que comenzó un proceso de cambio. Ellos le denominan el socialismo del siglo XXI, socialismo a la venezolana, donde se apropia el Estado de la renta petrolera, principal fuente de recursos, uno de los productores más grandes del mundo de petróleo. Al apropiarse de la producción del petróleo, lo que antes se despilfarraba por parte de esa clase social que gobernaba, no le caía nada al pueblo. Tal vez la teoría del derrame le caían algunas gotas, pero lo que hace el proceso de cambio del socialismo del siglo XXI es darle un altísimo porcentaje de la renta petrolera a la clase social que había sido postergada durante tantos años. Se han construido millones de viviendas, se ha alfabetizado a la población. Claro, población analfabeta
es más vulnerable. Se ha alfabetizado a la población, inclusive políticamente. Mientras el resto de América Latina, solo contadas excepciones, camina por el camino de la analfabetización política, Venezuela va a contrapelo de esa historia planteada por el neoliberalismo y apunta a alfabetizar. Lo primero que ataca el neoliberalismo es la educación, naturalmente. Eso perpetúa un sistema. Si los hijos de los hoy explotados crecen en medio de la ignorancia, se desarrollan en medio de la ignorancia, son mano de obra barata, ¿verdad? Y voto seguro para seguir en el poder. Nosotros veíamos alguna entrevista que se realizaron en esta campaña electoral de Venezuela vía internet. Entraban gente con cámara a las manifestaciones de la oposición, micrófono y cámara, y inteligentemente le hacían notas a los jóvenes, fundamentalmente, ¿no? A los jóvenes, 16, 17, 18, 20 años. No sé la cantidad de entrevistas que vi, pero debo haber visto 15, 20. Y le preguntaban cuál era el plan de gobierno que tenía la oposición en Venezuela. Nunca le contestaron. Lo único que decían es que iban a estar mejor. Que la responsabilidad del desabastecimiento era producto del gobierno y que con los candidatos de la oposición iban a estar mejor. Le preguntaban cuándo había nacido Simón Bolívar. No hubo uno solo que supo contestar la fecha de nacimiento de Simón Bolívar. Son documentos de la falta de cultura, ¿verdad? Cosas que se enseñan en la escuela. Y vos le preguntaba a un botija hoy en Uruguay, ¿qué pasó el 19 de junio de 1764? Y vamos por el mismo camino, ¿verdad? 19 de junio nace José Artigas, ¿verdad? Y vamos por el mismo camino. Cuando ya aquellos que pelearon por la independencia, por la soberanía de un país, comienzan a ser olvidados, y es una forma de olvidarlo. Si un botija que sale de la escuela no sabe cuándo nació Artigas o cuándo nació Bolívar, es porque se tocó muy pocas veces en clase, ¿eh? Entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se toque tan pocas veces en clase que los gurises no sepan cuándo nació alguien que marcó un camino? Todo lo contrario a los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica se preocupan mucho por sus anteriores gobernantes. Se preocupan mucho por qué hicieron, ¿no? La declaratoria de independencia. Hacen películas, inclusive. ¿Cómo ellos aconsejan, elaboran planes de estudio para otros países y hacen todo lo contrario en sus propios países? Y así en tantos otros países imperialistas, ¿no? Y bueno, ¿qué se juega mañana? En Venezuela se juega la derecha internacional, entre ellos Macri,
blancos, colorados, independientes, y un vasto sector del Frente Amplio en Uruguay. Por supuesto, Santos y Uribe en Colombia, Piñera, Bachelet en Chile, Ollanta Humala en Perú y algunos otros. Se juega la posibilidad de la restauración del neoliberalismo en América Latina. Habíamos tenido un proceso de cambio que se inició primero, por supuesto, con Hugo Chávez, finales de la década del 90, y posteriormente, a principios del siglo XXI, una escalada progresista en varios países de América Latina. Evo Morales, Correa, los Kirchner, el propio Frente Amplio, que logró engañar a la opinión pública internacional hasta no hace mucho. Cuando vos veías entrevistas a dirigentes políticos de otros países, fundamentalmente progresistas o de izquierda, hasta no hace mucho nombraban a los gobernantes uruguayos. Afortunadamente lo han dejado de nombrar. Digo afortunadamente porque, bueno, es importante que los propios pueblos de donde son esos gobernantes no se engañen. Pero qué triste que ya no nos nombren a la hora de hablar de procesos de cambio. Seguro en el tema de Venezuela hemos quedado escrachados con actitudes, declaraciones de gobernantes uruguayos o representantes del partido de gobierno en Uruguay que están en organismos internacionales, como el caso de Almagro. Nos da una profunda vergüenza que por otros países asocien a Almagro con el Uruguay, y más tristeza nos da cuando lo asocian con el progresismo o con la izquierda, ¿no? Si hay alguien que no es progresista y mucho menos izquierda, es Almagro. O declaraciones de nuestro canciller, o la tibia acción del gobierno en denunciar cuestiones que deben ser denunciadas de principio. Es un problema de principio. El no denunciar por parte del gobierno uruguayo la acción intervencionista de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela ya es lamentable, ¿verdad? Ustedes saben que en Venezuela el Consejo Nacional Electoral es un poder, no como en Uruguay. Es un poder independiente del Estado. Así como el poder legislativo y el poder judicial, está el poder electoral. Y el funcionamiento de ese poder es uno de los más cristalinos, uno de los procesos electorales que más garantías da en el mundo entero. En el mundo entero, ¿no? Y increíblemente es uno de los países con ese sistema electoral más denunciados en el mundo entero. ¿Y por qué? Pues se trata de eso. Y estábamos hablando de la lucha de intereses. Naturalmente que Venezuela es parte de esa lucha de clase a nivel internacional, porque la lucha de clase no solo es en una fábrica o en un taller donde los trabajadores se enfrentan al patrón. También a este nivel llega la lucha de clase. Bueno, existió una lucha de clases una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo se dividió en dos bloques. En medio de la Guerra Fría,
los capitales de Occidente, la intervención de Occidente en los procesos de cambio de los países encabezados por los Estados Unidos y la ayuda de el este de Europa, la Unión Soviética, en la defensa de los procesos de cambio. Bueno, se dio en Cuba con la famosa colocación de los misiles. Bueno, hoy tenemos lo mismo. Hay matices, pero es bueno entenderlo. ¿Quiénes son los que denuncian el proceso electoral venezolano? Estados Unidos, Israel, Colombia, Macri, la calle, un sector del Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente, entre ellos su máximo representante, Mieres, que viajó a Venezuela a visitar a Leopoldo López. Y bueno, yo no sé, para dar ejemplos, visitar a Leopoldo López es como ir a Afganistán a visitar a Bin Laden, o ir a Miami a hacerle una entrevista a Posada Carriles. Claro, dirán, pero los últimos dos que nombraste tiraron bomba, este no la tiró porque está dentro de ese país, pero la mentalidad es exactamente la misma. Ir a Miami a visitar a los dirigentes de la comunidad cubana contrarrevolucionaria, gente totalmente, ¿cómo se dice?, intolerante, que en un país que es ejemplo en el mundo en elecciones, esta es la 20ª elección en la que va a intervenir el proceso iniciado por Chávez. Estamos dando datos que son irrefutables. La 20ª elección es esta. En un país donde hay elecciones prácticamente todos los años, alguien convoca a sus seguidores, una importante parte de la población fundamentalmente analfabeta política, dirigida por un sector del empresariado, de los que vieron tocados sus intereses, a derrocar al gobierno. El otro día decíamos acá, estando Chávez vivo, en una reunión en el Congreso, una reunión de la Asamblea Nacional con los representantes del Parlamento, una integrante de la oposición, María Corina Machado, le dijo a Chávez que era un ladrón en la cara, frente a la opinión pública internacional. Recorrió el mundo entero, siguió en la banca. Si en este país vos te presentás ante el presidente de la República y le decís ladrón, tenés que ir preso, porque es una cuestión elemental. Bueno, con todas esas garantías democráticas, Estados Unidos encabeza, junto con sus empleados, asalariados, una campaña de desestabilización, porque a un milico loco a fines de la década del 90 se le ocurrió repartir la riqueza y atender a los postergados. Y esa atención son millones y millones de dólares de atraso en cubrir necesidades a la mayor parte de la población. La clase social que estaba acostumbrada a despilfarrar la renta petrolera, obtener millones de dólares de ganancia, viajar por el mundo, esa vida que se dan los ultra ricos, no lo puede seguir haciendo, porque si lo pudiera seguir haciendo,
no estaría diciendo que en Venezuela no hay garantía. Si pudiera esa clase social continuar explotando a ese pueblo, y digo, no hay que ir a la universidad para saber en las condiciones que se vivía en Venezuela, es cuestión de escuchar los temas de Ali Primera nomás. Les recomiendo escuchar el tema que se llama Ruperto, y escuchen a Ruperto, que es una radiografía de cómo vivía el pueblo venezolano, los trabajadores, cuando gobernaba esta clase social que hoy dice, junto a los Estados Unidos y Israel, que en Venezuela no hay garantía, que es una dictadura. Si esta clase social que dice que hoy Venezuela es una dictadura y que esos son los demócratas, pudiera seguir despilfarrando la renta petrolera, serían chavistas. ¿Qué pasó con los empresarios uruguayos? ¿Qué pasó con la clase social que en este país decía que si ganaba el Frente Amplio se iban a llevar a los niños para Cuba? ¿Se acuerdan? Terminó votando al Frente Amplio. Bueno, es eso. ¿Qué diferencia tiene el Frente Amplio con el proceso bolivariano? Es que el proceso bolivariano arrancó con un programa y lo sigue manteniendo. Entonces, los opositores no se hacen chavistas. ¿Qué pasó con el Frente Amplio? El Frente Amplio arrancó con un programa que después lo enterró, y ese programa iba contra los intereses del capital para defender los intereses de los más humildes. Lo enterró el programa. El capital, que denunciaba al Frente Amplio que le iba a llevar a los niños para Cuba y le iba a sacar todas las propiedades de la gente, terminó transformándose en Frente Amplista. Creo que, a buen entendedor, poca palabra. Después cada uno saca sus propias conclusiones. Las cámaras empresariales en este país siguen aplaudiendo de pie las pautas salariales del gobierno. En Venezuela no. En Venezuela, mañana, la oposición, se puede llamar oposición, se puede llamar derecha, se puede llamar capital, de cualquiera de las tres maneras, y tal vez alguna más. Se juega mañana el comenzar a frenar el proceso, porque no es la presidencia lo que está en juego. 100 y pico de bancas en el Parlamento están en juego. Lo que podría dar un resultado, si fuera favorable al capital, a la derecha, a la oposición, que es lo mismo, a los intereses de Estados Unidos, de Israel, a los que les interesa el petróleo más que la gente, se le puede dar la posibilidad de que no obtenga mayoría parlamentaria el partido que viene llevando adelante un proceso desde finales de la década del 90 con Hugo Chávez. Entonces, claro, se transformaría en una tortura poder continuar distribuyendo la renta. No es difícil de explicar. Cada ley que vos vayas a sacar desde el Parlamento, cuando tenés mayoría parlamentaria no tenés mayores problemas. El problema es cuando no tenés mayoría parlamentaria. Entonces, de dársele la posibilidad al capital, a la derecha o a la oposición, que es lo mismo, o tener mayoría, habrían dado un gran paso para frenar de una vez y para siempre, o de una vez por todas, esta locura de andar repartiendo con los pobres, esta locura de andar educando al pueblo, esta locura de andar haciendo viviendas para los más pobres, esta locura de ser solidario con otros países que también luchan. Y vaya si Venezuela ha sido solidario con la República Oriental del Uruguay.
Hasta a nosotros nos tocó. Creo que a esta altura el partido ABCCOP existe o pudo renovar flota gracias a Venezuela. A pesar de que no tiene mayores diferencias con otras instituciones bancarias. Un banco de Venezuela, instalado en el Uruguay, llamó a una gestión obrera, porque se fijó en el Banco Central y a veces no era deudor. Entonces el gerente llamó a BCCOP y le dijo: ustedes tienen que renovar flota, bueno, nosotros tenemos una línea de crédito. Para un ejemplo, en el año 2006 o 2005, a BCCOP se presentó ante el Banco República, el Banco País, el Banco de los Uruguayos, no sé cuánta campaña, a pedir un préstamo para comprar un ómnibus. 2005, 2006. Estamos en el 2015, ya se termina el 2015, o sea que hace 10 años. Y voy a tener que ir por ahí a ver qué resolvieron, porque nunca nos llamaron. Banco República. Vaya si nos tocó la solidaridad, pero a tantos otros trabajadores les ha tocado. En Vidrio, Funza, y hay tantos otros, no me acuerdo. Para emprendimientos que la banca privada, famosa, internacional, que viene de los países que hoy denuncian a Venezuela, no tienen crédito. Esos bancos que para los trabajadores no tienen crédito. Claro, porque en la cabeza de los directivos de esos bancos no cabe bajo ningún concepto la posibilidad que los trabajadores puedan llevar adelante los destinos de una empresa, mucho menos de un país. No sé, que una de las cosas que la derecha, el capital, la oposición en Venezuela no perdona, una de las tantas cosas que no perdona, más allá de la renta petrolera, es que Nicolás Maduro sea un chofer de ómnibus. Eso no cabe en la cabeza de muchos gobernantes. Acá en Colonia tampoco cabe en la cabeza. Creo que una de las grandes cuestiones por las cuales nos calumnian, nos denuncian, es porque no está en su libreto que los trabajadores puedan llevar adelante una empresa. No solo llevar adelante una empresa. Durante 14 años haber enfrentado todas las medidas para el cierre de esa empresa y estar compitiendo con una empresa acomodada por el poder. Con todas esas dificultades, seguir adelante es algo imperdonable. Encima que son simples trabajadores, siguen adelante. Bueno, estábamos diciendo por qué. ¿Qué es lo que pasa? Hoy, mañana, el mundo entero mira a Venezuela. La derecha, el capital, la oposición, el imperio, las grandes potencias, se unieron para desestabilizar el proceso que inició Hugo Chávez a fines de los 90. Un proceso que va contra los intereses del capital. Milico loco le dio por enfrentar al poder. Hay milicos y milicos, ¿no? Ojalá nosotros tuviéramos de esos milicos. Que convenció a una gran cantidad de milicos y le hizo ver el papel que juegan las Fuerzas Armadas, o que deben jugar las Fuerzas Armadas.
Mientras en la mayoría de los países de Latinoamérica las Fuerzas Armadas juegan el papel de ocupar a su propio pueblo para defender los intereses externos, como una especie de sucursal de ejércitos imperialistas, el ejército venezolano se plantó para defender la soberanía, cosa que está en cualquier constitución de la República de cualquier país latinoamericano que tenga ejército. Le devolvió al pueblo el petróleo, la explotación del petróleo, que está en el subsuelo venezolano, que estaba en manos del capital. Y con esos miles de millones de dólares, a lo largo de 15 años, logró dignificar a su gran parte de su pueblo. Y claro, no lo pueden perdonar. Esto no es un problema religioso de perdón o porque cometiste un pecado. No, esto es un problema de intereses. Esto es un problema de intereses. Esto es un problema de dinero. Esto es un problema de poder. Se acabó la diversión a fines de la década del 90 en Venezuela. Y durante 20 elecciones, desde principio del siglo XXI, comenzó un proceso de unificación de los asalariados del capital. Proceso de unificación encabezado por los Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, la derecha más rancia, aquellos que se golpean el pecho hablando de democracia y participación y tienen a su pueblo hambriento, sin vivienda, sin salud, sin educación, y ellos cada día mejor. Se juntaron para voltear un proceso y lleva más de 15 años. ¿Qué pasaría en América Latina si cayera el proceso bolivariano? ¿Quiénes serían los países que se envalentonarían? Colombia, Chile, Perú, Argentina. Y se resucitaría aquella década nefasta una vez terminadas las dictaduras. Década nefasta del neoliberalismo, de entrega, de la soberanía, de los recursos naturales. ¿Ustedes creen que la oposición venezolana prestaría dinero a los emprendimientos de los trabajadores en la República Oriental del Uruguay? No, porque no son capaces de resolverle el trabajo a sus propios trabajadores en el país donde ellos viven. Mucho menos invertir en emprendimientos obreros en otro país. Es un problema de clase. Lo que se está viviendo en Venezuela es una expresión de la lucha de clases a nivel internacional. Y parece mentira, pero muy pocos trabajadores en la República Oriental del Uruguay se han manifestado en contra de un proceso de desestabilización. Solo se han manifestado si le han hecho alguna pregunta, pero no han organizado manifestaciones en contra. No solo acá, en muchos países. Porque el capital no juega solo con sus asalariados desde las presidencias de la República en los diferentes países. El capital tiene sus propios medios de comunicación. Vamos a dar un dato interesante. Se han dicho muchas cosas sobre los medios de comunicación en Venezuela. Los datos oficiales son el 90% de los medios de comunicación masivos en Venezuela están en poder del capital. Sin embargo,
se ha dicho a lo largo de muchos años, fundamentalmente después que le dieron el golpe a Chávez, que fue con el apoyo importantísimo de una de las cadenas de información masiva que fue cerrada, que no se le renovó el contrato. Bueno, fuera, ¿no? Si te dan un golpe, encima le renueva el contrato. Se dijo que en Venezuela no hay libertad de expresión y que los medios de comunicación están al servicio del chavismo. Bueno, la vida demuestra otra cosa. El 90% de los medios de comunicación están en manos del capital. Sin embargo, más de la mitad de la población, está demostrado en las últimas elecciones, que son permanentemente bombardeados por ese 90% de los medios masivos de comunicación al servicio del capital, continúan votando y defendiendo el proceso que inició Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque nunca le habían prestado tanta atención. Eso es el poder popular. Si el gobernante puede creer que si gobierna para el pueblo lo va a dejar solo. Digo esto porque siempre hay alguno que dice, no, pero ¿qué pasa? Que no te podés enfrentar al poder, porque después quedas solo. ¿Cómo le vas a cobrar impuestos a las multinacionales que después queda solo? Ahora, si vos le cobras impuestos a las multinacionales, vamos a dar un dato, pues es un dato interesante. En el año 2012, todo el mundo sabe, el capital financiero en nuestro país se guardó, se embolsó, se ahorró, si ustedes quieren, por concepto de no pagar impuestos, ventajas tributarias, ideadas por estos asalariados del capital, como es Danilo Astori. 1.750 millones de dólares. 1.750 millones de dólares. En el año 2012. No en toda la historia, en el año 2012. En el año 2013, en el año 2014, en el año 2015, pongámosle 1.000 en cada año. Y andamos por los 5.000 o 6.000 millones. Es capital extranjero invertido en nuestra patria. Entonces te dicen, no, pues no podés ir contra las multinacionales por el poder que tienen. Y te terminan haciendo creer que quedás solo vos como alguien que va a tomar una medida. Entonces viene y te pega a todo el mundo, claro, vos estás solo. ¿Qué hizo el proceso venezolano? Vamos a un ejemplo. Se quedó con la renta del petróleo. ¿Y qué hizo con la renta del petróleo? La distribuyó. Y al 90% de los medios de comunicación le pegan todo el día a los venezolanos, pero más del 50% sigue defendiendo el gobierno. ¿Por qué? Porque distribuyó la renta. Si acá imponemos pagar impuestos, dejemos la contaminación de lado, porque si no entraríamos en otro tema. En realidad habría que echar a las multinacionales que contaminan, pero hay algunos que no contaminan y no pagan impuestos. Y también son cientos de miles de millones de dólares. Si distribuimos esos miles de millones de dólares de no pagar impuestos a las multinacionales y lo distribuimos en favor de la necesidad del pueblo, y le explicamos al pueblo de dónde salió la plata, ¿alguno cree que el pueblo te deja solo? Bueno, lo dejamos ahí. El pueblo te deja solo porque está cansado de mentiras. ¿Qué pasa en Venezuela? No se miente. Entonces, como no se miente, y pese a las 1.000 dificultades, porque alguno dirá, bueno, pero con tanta plata del petróleo, ¿qué dificultad puede tener? Vaya si tienen dificultades. Una cosa es la renta del petróleo, y otra cosa es el poder económico que sigue en mano, en miles de rubros,
que hacen funcionar la economía venezolana en manos del poder económico, que son los que están financiando a la oposición para retomar el camino de la entrega. Las clases pobres y sus representantes están enfrentadas a las clases ricas y sus representantes. ¿Quiénes son los representantes de las clases ricas en Venezuela? ¿Quiénes son los que más invierten en Venezuela para defender a las clases ricas? Las grandes potencias. Las grandes potencias que, sabedoras de que en caso de ganar las clases ricas venezolanas le van a entregar todo el poder a ellos, están invirtiendo para desestabilizar el gobierno y para que resucite el neoliberalismo en Venezuela. Enfrentado en esta lucha de clase a las clases pobres y sus representantes, que son los dirigentes, en su gran mayoría, trabajadores intelectuales y hombres de las Fuerzas Armadas nacionalistas, que llevan adelante este proceso que inició Hugo Chávez a fines de la década del 90. Claro, uno dirá, este es chavista. Yo no soy chavista, porque no sé lo que es el chavismo. Tendría que viajar a Venezuela y vivir unos cuantos años, a ver si ese es lo ideal, yo qué sé. Yo soy antiimperialista y cada obrero debe ser antiimperialista. Soy anticapitalista y cada obrero debe ser anticapitalista. Y todo aquel que se enfrenta al imperialismo y al capitalismo es mi aliado. Es mi aliado en este proceso para detener la restauración del neoliberalismo. Y lo mismo que dije que 1 y 1 millón de veces en la segunda vuelta argentina hubiera votado a Daniel Scioli, que no tenemos nada que ver, fundamentalmente por la clase social a la cual pertenecemos, él a una y yo a otra. Hoy 1 y 1 millón de veces votaría si estuviera en Venezuela para que continúe el proceso de distribución de la riqueza que inició Hugo Chávez a finales de la década del 90. Es difícil. Se perdió una gran parada en América Latina con el triunfo de Mauricio Macri. Y claro, todos tienen matices. No se puede comparar el proceso que inició Néstor Kirchner y que terminó su esposa Cristina Fernández con el proceso que inició Chávez. El proceso que inició Chávez es mucho más profundo, mucho más profundo. Fue una verdadera distribución, dio un gran golpe para atender lo más rápidamente posible las necesidades más urgentes del pueblo. El proceso de Néstor Kirchner fue diferente, porque las condiciones también son diferentes y porque la concepción ideológica son diferentes. Pero los dos estaban enfrentados al imperio. No se puede comparar bajo ningún concepto los planes o los modelos de uno y de otro. No es difícil entender la política. Lo que pasa es que los medios masivos de comunicación se encargan de confundir. El mundo a través de la historia ha estado dividido en dos modelos, históricamente, en dos modelos. A nivel internacional, los modelos nacionalistas, los modelos en defensa de la soberanía. Modelos nacionalistas y en defensa de la soberanía están basados fundamentalmente en una distribución de la riqueza
que da a las clases populares beneficios. Y está el otro modelo, el modelo neoliberal. El famoso, ¿cómo es que se dice? Ese modelo neoliberal basado en la famosa globalización, ¿verdad? Hoy el mundo entero pelea. Tengo que ir ahí. Hoy el mundo entero está discutiendo cuál es el camino. Son muy pocos los países, después de la caída del campo socialista, son muy pocos los países que tienen gobiernos que defienden modelos diferentes a los modelos que imponen los grandes países imperialistas. Creo que hay ejemplos, aparte de Venezuela, el caso Siria, que todavía continúa peleando. Es tan sencillo como entender que los intereses de Estados Unidos y de Israel, socios históricos, no son correspondidos por el gobierno de Siria. Y alguien dijo alguna vez que si querés algo de aquel, si querés algo que aquel tiene y lo querés para vos, lo primero que tenés que hacer es transformarlo en tu enemigo. Aunque no se te haya atacado nunca, aunque nunca te haya faltado el respeto, aunque nunca haya hablado de vos, tenés que lograr que los que nos rodean a los dos, al que quiere lo que aquel tiene y a aquel, se convenzan de que es malo, de que no es buena persona. Una vez que lográs que la opinión pública internacional te apoye, invirtiendo miles de millones de dólares en campañas propagandísticas, cuestiones mediáticas, inventando cosas, calumniando, un producto del analfabetismo político de la gente que termina creyéndose todo lo que le dicen, le da un golpe y lo saca para afuera. Al poco tiempo se habrán olvidado. ¿Qué le pasó a Gaddafi, no? Pensar que hubo gente en el Uruguay que aplaudió el derrocamiento y el asesinato de Gaddafi. Perdona, los señores no saben lo que hacen, seguro eso decía Cristo cuando tenía en la cruz. Perdona a los padres, no saben lo que hacen. El papel de los medios de comunicación es letal. Los medios de comunicación al servicio del capital. Se dan el lujo de decir cualquier disparate, cualquier atrocidad y todo el mundo se lo cree. No hay atrocidad más grande que decir que Leopoldo López es un preso político. No puede haber una mentira más grande. ¿Qué hay detrás de esos intereses? ¿Qué hay detrás de esa mentira? ¿Qué intereses hay detrás de esa mentira? ¿Qué intereses hay detrás de esa mentira? Los intereses de quedarse con los recursos naturales. Son capaces de cualquier cosa. Son los mismos que financian golpes de Estado, ¿verdad? Son los mismos. Bueno, la cuestión es que hoy el pueblo venezolano se juega una gran parada, y los pueblos de América Latina. El imperio ha logrado dividir América Latina, debilitar la solidaridad de los pueblos
para con Venezuela. Ha invertido mucho dinero, mucho. Macri está recorriendo países pidiendo apoyo para aplicar la cláusula democrática con Venezuela, para aislarla aún más, sacarlo del Mercosur, una atrocidad, país que lleva 20 elecciones desde que arrancó el proceso y tiene un sistema electoral de los más cristalinos y con mayores garantías en el mundo entero. Esta bestia de derecha, este facho neoliberal, fue a visitar a Dilma Rousseff para pedir apoyo para que a Venezuela se la expulse del Mercosur. Qué bien que hace la tarea. Qué increíble que alguien pueda creer que ese presidente electo que arranca dentro de unos días, esta semana que viene, pueda gobernar para los trabajadores. Qué terrible, porque si alguno se está dando cuenta en la República Argentina y lo ha votado a él, tiene 5 años para pegarse la cabeza contra la pared. La cuestión es que en pocos días este personaje que defiende sus propios intereses y los intereses de su clase social, esa misma clase social que compone la oposición venezolana, porque Capriles parece hermano mellizo de Macri, parecen nacidos de la misma placenta, ¿verdad? Y no es la misma clase social de los senadores sionistas del Congreso de los Estados Unidos, y no es la misma clase social de Netanyahu, presidente de Israel, sionista él. Bueno, toda esa clase social poderosa, multimillonaria, con medios de comunicación, con bancos, con ejército, se unificó frente a un enemigo común. ¿Y cuál es el enemigo común? Los trabajadores. Los trabajadores que organizados están defendiendo un proceso en Venezuela que defiende sus propios intereses. Los trabajadores que no quieren entregar los recursos naturales, que se han convencido porque los han educado políticamente, que deben defender sus recursos naturales, su soberanía, su independencia. Esos mismos trabajadores solidarios también con los trabajadores uruguayos y con tantos otros, como lo hicieron los cubanos con la operación de los ojos, ¿verdad? Y con tantos uruguayos que se han recibido de médicos en Cuba y tantas otras. Bueno, también los cubanos fueron solidarios con los venezolanos. Esa poderosísima clase social. Son asesinos. Y después están los medios de comunicación al servicio del capital, que son asesinos también, pero de escritorio. Asesinos de escritorio, esos comunicadores al servicio de estos otros asesinos. Quieren arrasar y están envalentonados. Están envalentonados porque ganaron en la República Argentina y están de festejo. Y hace muy poquitos días que ganaron en la República Argentina y pretenden que Venezuela también sea atendida por sus propios dueños. Pero ahí está los trabajadores organizados venezolanos, detrás de sus líderes, y ese ejército nacionalista, un ejército patriota, como aquel ejército de 1811 en la batalla de las Piedras, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre el ejército de la batalla de las Piedras, el actual ejército uruguayo y el ejército actual venezolano? Naturalmente el ejército de la batalla de las Piedras es igual al ejército venezolano.
Y el ejército uruguayo, que no es culpa de sus soldados, sino de los gobernantes, es una sucursal del ejército norteamericano e israelí. Sucursales que juegan otro papel. Por ejemplo, las misiones, los cascos azules, que son ejércitos de ocupación en Haití y en tantos otros. Esperemos que haya servido de algo. Nos jugamos una gran parada. Resumiendo, decimos, de cambiar el proceso en Venezuela cambiaría toda América Latina. De apoderarse la derecha, el capital, los asalariados de Estados Unidos, la oposición venezolana de los recursos naturales venezolanos cambiaría América Latina. Cambiaría América Latina. Por supuesto, el pueblo venezolano nuevamente pasaría a ser esclavo. Bueno, nosotros lo que intentábamos era explicar lo que es la lucha de clase. No solo la lucha de clase es en aquella fábrica o en aquella hora donde los trabajadores se enfrentan al patrón. Esto también es lucha de clase. Dos clases sociales que se enfrentan y que se han enfrentado a través de la historia y que se seguirán enfrentando. Cuando un gobernante distribuye la riqueza, el país se polariza entre los que sienten tocados sus intereses y entre los que defienden lo que el gobernante le está dando, ¿verdad? Un poco para tirar por tierra aquellos anormales que siguen diciendo. El otro día me decía un jerarca de la Dirección de Tránsito, Maduro es especialista en acabar países. Qué anormal, ¿no? Lo que no entender nada, Dios mío. Bueno, con esta gente va a ser difícil hacer un proceso de cambio, ¿no? Los quisieran mover a ellos, intentando defender los intereses de los trabajadores frente al empresario. A ver cómo le va. Y que alguien diga, pero acá es imposible que vos dirijas porque siempre tenés problemas. El problema es cuando alguien dirige y no tiene problemas. Alguien está cagando. Nos vamos, agradecemos a la radio unos minutos más que nos dieron y esperemos que gane lo que está gobernando, ¿verdad? Que no tenga la posibilidad a la derecha de restaurar el neoliberalismo en Venezuela. Un saludo a todos los compañeros, el que lucha gana, el que no se muere de hambre.